Hola. Bienvenidos a todos a este vuestro canal de cultura e historia LGTBI y como podréis estar comprobando en el título del vídeo, hoy os voy a hablar sobre la homosexualidad femenina. Y es que hace algunos días se celebró el Día de la Visibilidad Lésbica, un movimiento que surgió aquí en España en 2008 y que lo que intenta es visibilizar a este colectivo en los espacios públicos. Además, esta celebración busca visibilizar a todas las mujeres del mundo y que no estén discriminadas ya solamente por su sexo, sino también por las personas a las que aman, y esto es algo que vamos a poder ir viendo a lo largo de este vídeo, que veréis cómo el papel de las mujeres, o de mejor dicho, de la homosexualidad femenina, ha estado muy ocultado y muy tapado a lo largo de los siglos. La identidad lésbica surgió mucho más tarde que la de la masculina, es más, ha estado mucho más perseguida y ocultada que la de la propia homosexualidad masculina. Esto es claro ejemplo de las barreras morales, religiosas e incluso de la intolerancia que han sufrido las mujeres a lo largo de los siglos, ya no solamente por su condición de ser mujer, sino también por su condición de ser lesbiana o de amar a quien quisieran. Es por esto que desde aquí, como casi todas mis amigas son de este colectivo, creo que era de rigor que hablara y que hiciera un repaso a lo largo de la historia, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Hablaremos sobre personajes relevantes de la época, hablaremos de cómo se veían a este colectivo en ese momento, así que si no queréis perder todo lo que os voy a hablar, quedaros aquí, sentaros en vuestra butaca, como dice una youtuber que a mí me fascina, quedaros en vuestra cama barra sofá, VC, lo que queráis, porque comienza el salseo. Lejos de parecer que en la prehistoria no ocurría absolutamente nada, que no había deseo sexual y que todo era meramente reproductivo, debemos mencionar que no es así. No es así, y esto lo sabemos gracias en parte a los restos arqueológicos que se han ido encontrando a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la cueva de la Marché, en Francia, podemos ver o contemplar lo que parece una mujer haciéndole un cunilingus a otra. Y en Lausel, en Dordoña, ya se hizo un grabado hace 27.000 años en el que parece que dos jovencitas están haciendo algo así como una tijerita. Os estaré dejando por aquí en pantalla todas las imágenes para que vosotros determinéis. Es verdad, y aquí vuelvo a hacer yo hincapié en lo que siempre os digo, que es que esto siempre está dividido entre los historiadores. Hay algunos historiadores que creen que lo que se ve aquí es dos jovencitas, como hemos dicho, practicando sexo, y otros que lo que ven es a dos jóvenes haciendo una danza, haciendo algún tipo de ritual, porque, como hemos dicho, a lo largo de los siglos y encima por el colectivo historiador, siempre ha estado, en alguna gran parte, ha estado tapando este tipo de situaciones porque no creían que en la prehistoria y ya luego en las siguientes edades no se creía que pudiera haber este tipo de comportamientos entre personas del mismo sexo. En el yacimiento alemán de Gonnerdorf también se encontró una placa que representa, lo volvemos a decir lo mismo, a dos jovencitas haciendo unas posturas un tanto raras. Se las denomina las bailarinas, que de las que ya os he hablado y las que estáis aquí viendo ahora mismo en pantalla. Yo os he hablado de esta placa en el vídeo de El arte homoerótico, así que si no queréis perderos ese contenido, aquí arribita está para que vayáis a verlo. Como nota, en el de la Marché en Francia, que os he mencionado al principio, también podemos incluso encontrar arte rupestre que lo que parece ser un coito anal entre dos hombres. Así que imaginaros toda la amalgama de arte rupestre en Europa que tenemos, que si queréis saber un poquito más sobre eso, os voy a dejar por aquí una exposición que hizo la Fundación Atapuerca que se llama Sexo en Piedra, que habla sobre toda la sexualidad en la prehistoria, de la que muchos pensábamos que no existía o que éramos un poco escépticos. Así que si no queréis perderos, ya os digo, está aquí la exposición. También creo recordar que hay un libro que habla sobre todos estos temas, también os lo dejaré por aquí y abajo en la cajita de información. Así que continuamos con la Edad Clásica. ¿Y a qué me refiero por Edad Clásica? Pues obviamente me refiero a la época griega, sobre todo, que es la que más manejo. Y si hablamos de época clásica, hablamos de Grecia y hablamos del lesbianismo o del colectivo L,
no podemos dejar de mencionar a Safo de Lesbos. Safo de Lesbos es una figura muy importante en la antigüedad, como ya os he podido mencionar en el vídeo de hace tiempo, que también os lo voy a dejar por aquí, de Safo de Lesbos. Fue una persona muy importante para la Grecia antigua, fue una mujer que fue adelantada a su tiempo y que hizo lo que quiso cuando quiso. Creó una escuela para señoritas, escuelas que ya existían también en otras polis, como por ejemplo en Esparta, pero allí en la de Lesbos fue más allá, porque de ahí se decía que hacían orgías, que amaban a la diosa Afrodita. Parte de todo lo que se dice es verdad, puesto que por ejemplo en la Oda Afrodita podemos ver y analizar que habla sobre un amor entre dos mujeres. Pero fuera lo que fuera, es verdad que Safo de Lesbos es el claro ejemplo de una mujer empoderada que amó a mujeres, también a hombres, y que hizo lo que quiso. Por otro lado, el material mitológico también nos ha dejado algunas de estas historias candentes entre féminas, como por ejemplo la diosa Artemisa y Atenea con alguna de sus ninfas del séquito, como por ejemplo Artemisa lo hizo con Aura, una ninfa la cual dice que acarició los pechos y alabó en la belleza de la diosa Artemisa. También podemos encontrar el mito de Zeus y Calisto o el de Leucipo y Dafne, que es verdad que lo que aquí ocurre es que hay un travestismo, Zeus se convierte en mujer o en la Artemisa para poder yacer con Calisto, pero al fin y al cabo lo que estamos viendo eran dos mujeres. El mito de Ifis y Yante también nos da pie a entender que existió una mitología lésbica en el que existieron mitos en el que había amores entre dos mujeres, pese a que no estuvieran tan bien vistas como la homosexual. Como hemos dicho, la cultura griega, en este caso la cultura antigua, no vio con buenos ojos a las relaciones entre mujeres, y si se daba el caso eran tratadas como prostitutas, meretrices, o mujeres desviadas, porque para la antigüedad es verdad que las mujeres eran meros instrumentos de fecundación y de procreación, y en el momento en el que alguien se salía de la norma, como ocurre con Safo de Lesbos, se le tacha de todo. Y si ya nos costaba encontrar indicios de relaciones entre mujeres en la antigüedad, no os quiero contar lo que ocurre en la Edad Media. La Edad Media, que es una época de oscurantismo, de miedo, de retraso, de religiosidad pura y dura, un momento en el que la homosexualidad tanto masculina como femenina está perseguida, pero todavía más podemos decir la femenina. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos especialmente porque hasta el siglo XIV no se empieza a hablar sobre la homosexualidad femenina. Pero es que en el siglo XIII, un siglo antes, se encuentran leyes en las que en los conventos se prohíbe a las monjas estar solas en una habitación, y si están solas tienen que tener una vela encendida toda la noche para que no ocurran cositas raras y que no se pueda encontrar luego cosas raras. Esto es algo muy normal, puesto que, como muchos sabréis, mucha gente homosexual en la antigüedad, y no tan en la antigüedad, su única forma de escapar era meterse en los conventos, meterse en los monasterios o meterse al clero. Pues con las mujeres ocurría lo mismo. ¿Qué ocurre? Que en el momento que había gente del colectivo o había alguien con el que te podías fijar, ahí podían saltar chispas. Y tiene que haber ocurrido porque si no, no existirían ese tipo de leyes que prohibían a monjas compartir habitación, y si lo hacían tenían que tener la luz encendida y la puerta abierta. O sea que imaginaros. Y para que no digáis, José, te lo estás inventando, para nada, os voy a hablar sobre el personaje clave de la Edad Media, que es para mí, lo tengo escrito porque es complicadísimo, Hildegard von Bingen. Esta monja que hizo de todo, era una monja mística, poeta, artista, compositora, curandera y científica alemana de la Edad Media. Fue una gran luchadora del papel de la mujer y de que la mujer tuviera un papel más relevante en cualquier estamento. E incluso llegó a crear libros en el que se hablaba del aborto. Pero por lo que más vamos a hablar hoy, o por lo que vamos a mencionarles, es porque estuvo enamorada de la monja Richard. Según cuentan, en el convento se dan cuenta de este amor y deciden trasladar a las monjas, algo a lo que apenó por completo a la monja Richard, que murió meses después de su traslado, posiblemente muriera de amor. Me he confundido, Richardis, que luego os metéis ahí, ¡ah, te has equivocado! Bueno, la monja Richardis. Hildegard incluso fue canonizada. Y además escribió muchísimos tratados sobre salud femenina en el que hablaba de la menstruación, hablaba de los embarazos, de los abortos,
Hablaba de muchísimas cosas que para la época, que era el siglo XI, era muy controvertido. Ya os digo que ya de por sí el escándalo que tuvo en la iglesia por el amor con la monja Richardis, ya no imaginaros ya los tratados que escribió. Pese a esto, como hemos dicho, fue canonizada y hoy es una de las grandes de la iglesia. Y si habéis llegado hasta aquí, como siempre os digo, parad aquí un momento y corriendo al Instagram de la Bruma del Olimpo, bichear aquello, porque como siempre os digo, no solamente tengo historia LGTB, ahí tengo de todo, tengo un horóscopo histórico, una enciclopedia mitológica, hay hilos súper curiosos, muchísimas otras cosas. Así que si queréis, solamente tenéis que ir allí, suscribiros, activar la campanita para también todos los posts que suban lo veáis. Y aquí lo mismo, si os gusta este vídeo, lo único que tenéis que hacer es activar la campanita, darle a me gusta, compartir y abajo comentarme qué es lo que os está pareciendo. Durante la Edad Moderna todavía encontramos menos referencias a la homosexualidad femenina, pese a eso sí que podemos hablar de un personaje que fue otra monja, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz fue una escritora, poeta y pensadora, así como una reconocida figura literaria femenina de las más importantes del siglo XVII. Sus obras están compuestas desde villancicos hasta poemas, libros, tratados, un sinfín de obras literarias que hoy han llegado a nuestros días. Aunque, según dicen, siempre estuvo enamorada de una de sus amigas, y esto fue también lo que hizo que escribiera esta cantidad de prosas, de poesías, etc. Otro personaje relevante de la época fue Cristina de Suecia. Esta reina, que reinó durante 22 años Suecia, fue una mecenas extraordinaria de las artes, una gran deportista y una ferviente lectora. Se dice que durante su reinado se enamoró de su prima Eva y fue por lo que decidió no casarse, por lo que al final tuvo que abdicar. Y como nota curiosa, es de las pocas mujeres que están enterradas hoy en día en el Vaticano. Y no me podía despedir de esta época tan controvertida sin hablar de Mary Read y Anne Bonny, mis dos piratas favoritas, de las que también os he hablado en los anteriores vídeos. Y es que en un momento en el que echarse a la mar ya de por sí era muy peligroso y en una faceta en la que solamente lo hacían los hombres, hubo muchísimas mujeres aguerridas que decidieron lanzarse a la mar, eso sí, vestidas de hombre, y aún así amarse entre ellas, como ocurrieron en estas dos protagonistas, que surcaron hicieron temblar a muchísimos barcos por toda Jamaica y que al final acabaron juntas, aunque tuvieron que separarse cada una por su lado, pero fueron dos personajes claves del colectivo L. Ya entrando en la actualidad, en la edad contemporánea, debemos mencionar a algunos personajes relevantes, como es por ejemplo Virginia Woolf. Pese a que estuvo casada con un hombre, se sabe que estuvo enamorada o que fue amante de otra escritora que se llamaba Vita Sackville West. Seguramente muchos conoceréis la vida de Ana Frank, que es después de la Biblia lo más impreso y lo más leído del mundo. Bueno, pues la joven Ana Frank, que nos conmovió a todo el mundo con lo que le ocurrió en los campos de concentración nazi, hoy día se sabe, después de análisis exhaustivos y de muchas partes de su diario, puesto que su padre fue el único que sobrevivió, y hoy día se conocen muchas de las partes del diario que no fueron publicadas, en las que, por lo visto, la joven Ana Frank tenía una posible atracción hacia otras chicas, hablaba sobre la belleza de otras muchachas, por lo que podría haber sido también en el futuro un icono del colectivo L. Y aquí en España también tenemos algunas féminas importantes, como fueron Elisa y Marcela, de la que ya os he hablado también en los primeros matrimonios homosexuales. Y es que estas dos mujeres, contra todo pronóstico, hicieron una historia que más vale una película o una serie en Netflix. Si no sabéis de lo que me refiero, lo mismo, aquí arribita o abajo os dejo el enlace al vídeo porque no tiene desperdicio. Lo que sí es que acabaron juntas, huyeron de las autoridades, acabaron en el otro lado del mundo juntas, pero por derroteros de la vida tuvieron que separarse para siempre. Sí, es verdad que se amaron con profundidad y que hicieron todo lo posible para estar juntas. Y a modo de conclusión me gustaría deciros unas palabras, que es que gracias a todas las historias de estos personajes que hemos dicho, podemos decir que las mujeres han sufrido discriminación, primero por su género y segundo por su orientación sexual. Las lesbianas han soportado los prejuicios y estereotipos a lo largo de la historia, han sido aisladas de los libros de historia, como hemos podido ver, e incluso han sido ocultadas, o su condición y su forma de amar ha sido sustituida. ¿Por qué?
Pues por lo mismo de siempre. Ya no solamente era por su condición sexual, sino por ser una mujer. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Espero que le deis a me gusta, lo compartáis, os suscribáis, activéis la campanita. Me comentéis abajo que si os gustaría que hablara más de este tema. Tengo pensado hablaros sobre el sexo en la piedra, que me ha fascinado esa galería de fotos que he visto. Y si no queréis perderos ese vídeo y todos los que están por venir, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, compartir y comentarme. ¡Hasta luego!